Dicen que en el corazón seco de Durango, cuando el viento sopla con voz de polvo y los gallos cantan sin fe, hubo un tiempo en que la iglesia más grande del pueblo guardaba un secreto tan oscuro que ni las campanas querían sonar. Era el año en que la revolución parecía haberse dormido, y los hombres buenos habían aprendido a bajar la cabeza. Pero esa calma era solo costra sobre una herida que seguía sangrando. El padre Matías no siempre fue un hombre malo. Eso decían los viejos. Que alguna vez predicó con el alma limpia, que bendecía sin mirar monedas, que lloraba en los funerales como si el muerto fuera suyo. Pero algo cambió cuando el oro empezó a hablar más fuerte que la fe. Primero fueron las colaboraciones voluntarias, luego las limosnas por intención especial, y después, sin pudor, el perdón se volvió negocio. Cada confesión tenía tarifa, cada pecado recibo. Los pobres empezaron a vender lo poco que tenían por un pedazo de tranquilidad en el más allá. Mejor deberle al cielo que al compadre, murmuraban resignados, pero el cielo, allá en San Miguel del Mezquital, tenía dueño y cobrador, el padre Matías, con su sotana limpia y su sonrisa de serpiente. Junto a él, moviendo los hilos desde la sombra, estaba don Anselmo Bravata, el hacendado más rico del valle, hombre de botas brillantes, voz gruesa y mirada de víbora, dueño de los campos, del molino, del agua y hasta del aire si pudiera embotellarlo. Matías y Anselmo eran socios en todo, incluso en la culpa, y su guardián era el teniente Serrano, un militar con cara de piedra y manos que sabían más de látigo que de rosario. A los que protestaban los encerraban, a los que lloraban les decían que Dios no escucha a los pobres sin pagar el diezmo. Hasta que una noche llegó al pueblo un hombre con cicatriz en la mejilla y silencio en los ojos. Venía montado en un caballo pinto, con sombrero ancho y la espalda recta como sierra. No llevaba escolta, ni bandera, ni banda, solo polvo y propósito. Lo llamaban Ramiro Valdés, aunque los rumores lo bautizaron de otra forma: el que cobra lo que el cielo olvida. Ramiro no venía buscando pelea. Venía buscando justicia, aunque supiera que en esos caminos la justicia casi siempre llegaba manchada de sangre. Su historia se cruzó con la del padre Matías por casualidad, o tal vez porque hay deudas que el destino se empeña en saldar aunque uno no quiera. Esa noche, el aire olía a mezcal y a resentimiento. El teniente Serrano organizaba una cena de beneficencia en la casa del hacendado. En realidad, era la noche en que el padre contaba lo recaudado del mes. Cada alma perdonada, cada tierra empeñada, cada favor firmado. En una mesa larga había velas, monedas y papeles sellados con cruces negras. Ramiro los vio desde la ventana mientras se fingía uno más del montón. Una anciana lo reconoció. Era doña Tomasa, la que una vez le vendió tortillas cuando él aún era soldado raso. Tenía la mirada húmeda y la voz rota. «Hijo», le dijo bajito, «el padre ya no predica, comercia. Mi nieta se confesó y salió endeudada. Le quitaron la casa». Ramiro no respondió. Solo miró hacia la iglesia que se levantaba en el centro del pueblo, alta y muda, con su campanario oscuro como garganta que no se atreve a gritar. Al día siguiente, entró al templo. No a rezar, sino a escuchar. Se sentó en el último banco, fingiendo devoción. Desde el púlpito, el padre Matías hablaba de pecado y redención como quien recita el precio de una mercancía. Cada palabra pesaba, no por fe, sino por cálculo. Cuando terminó la misa, el padre se acercó a los fieles con esa sonrisa untuosa que aprendió del hacendado. «Dios los bendiga, hermanos. Recuerden que el perdón es un camino, y los caminos hay que mantenerlos con ofrendas». Ramiro se levantó despacio, caminó hasta el frente y dejó sobre la mesa 3 monedas viejas, cubiertas de tierra. El padre las tomó con repulsión. «¿Qué es esto?» «Lo que me queda», respondió Ramiro. «El perdón cuesta más, hijo. El mío ya fue pagado, padre.
Solo vengo a cobrar el suyo. El silencio cayó como piedra. Nadie entendió al principio, pero el padre sí. Lo vio a los ojos y supo que ese hombre no era un devoto más. Había en su mirada una calma que da miedo, la de quien ya no tiene nada que perder. Esa tarde, los rumores se esparcieron como fuego en rastrojo. Que había llegado un hombre preguntando por los papeles del templo, que buscaba las listas de deudores, que decía tener permiso del general Villa para revisar las cuentas del clero. El teniente Serrano mandó a seguirlo, pero Ramiro era humo cuando quería. Pasaron 2 días. El pueblo entero murmuraba. Las mujeres encendían velas con miedo y los hombres fingían no escuchar, hasta que llegó el jueves. Esa noche, el padre Matías y don Anselmo contaban las monedas bajo la luz amarilla del candil. Serrano vigilaba desde la puerta, aburrido pero atento. No sabían que Ramiro estaba allá dentro, escondido tras las cortinas del coro, esperando su momento. Desde arriba veía el altar, el libro de cuentas, el cofre dorado donde el padre guardaba los donativos. Veía cómo Matías sumaba en voz baja, cómo Anselmo reía, cómo Serrano bebía vino en un cáliz que alguna vez fue sagrado. Entonces sonó el primer toque de campana, largo, profundo, inesperado. Nadie debía tocar el sino a esa hora. Las campanas repicaron otra vez, y el eco llenó las calles. Los 3 hombres en la sacristía se miraron. «¿Quién demonios toca eso?», gritó Serrano. Salió corriendo hacia la nave, pero antes de llegar, la puerta principal se cerró de golpe, desde dentro. Ramiro bajó del coro con paso firme. Su voz sonó tranquila pero cargada de juicio. «Esta noche el cielo no cobrará. Esta noche el cielo devuelve». El padre Matías retrocedió, buscando la cruz en el altar, pero el metal frío parecía no reconocerlo. «¡Blasfemo!», gritó. Ramiro levantó la mano y señaló el cofre. «Blasfemia es vender el perdón de los pobres. Hoy se saldan las cuentas, padre. Aquí, donde todo empezó». Fuera, el pueblo ya se había reunido. Los toques de campana habían despertado la curiosidad y la esperanza. Viejas, jornaleros, niños descalzos, todos miraban la iglesia cerrada, escuchando ecos que venían de adentro. Adentro, Ramiro encendió una vela y la colocó frente al altar. El fuego tembló. «No vine a matar, vine a mostrar, pero si la verdad se esconde, la arranco de raíz». El padre lo miró temblando. Don Anselmo buscó una salida. Serrano, desde la puerta lateral, apretó la pistola. Ramiro no necesitaba verla para saber que apuntaba. «No lo haga, teniente», dijo sin girarse. «No hay bala que tape la verdad». Serrano dudó. Ese instante bastó para que el eco del pueblo se hiciera más fuerte. Afuera alguien gritó: «El padre roba a los pobres», y otro respondió: «Queremos justicia». Dentro, el aire se volvió espeso, y el sino siguió tocando por sí solo, como si el mismo cielo reclamara lo suyo. Ramiro dio un paso más hacia el altar y dijo en voz baja: «Esta puerta no se abrirá hasta que el perdón vuelva a ser gratuito». Y así comenzó la noche en que el campanario de San Miguel habló por los que ya no podían hablar. El silencio después del último toque fue tan profundo que parecía que hasta las velas dejaron de respirar. Afuera, el murmullo del pueblo crecía como una marea que no se decide entre el miedo y la esperanza. Dentro, Ramiro observaba el altar con esa calma que antecede al trueno. El padre Matías, empapado en sudor, sostenía su crucifijo como quien sostiene un arma, y don Anselmo lo miraba con odio, no por temor al infierno, sino porque intuía que su negocio se estaba desmoronando frente a todos. El teniente Serrano fue el primero en romper el silencio. «Abra la puerta, Valdés. No tiene derecho a profanar la casa de Dios». Ramiro se volvió lentamente. «Yo no la profano, teniente, solo la limpio». Serrano dio un paso adelante, la pistola aún en la mano, pero la duda se le notaba en los hombros. Afuera, las voces del pueblo ya pedían explicaciones, y cada segundo que pasaba
hacía más frágil la autoridad del militar. «Esto no terminará bien para usted», murmuró, pero no disparó. Ramiro se acercó al altar y empujó con fuerza el reclinatorio. Detrás, igual que en los rumores que lo habían traído, estaba el cofre dorado. «Ahí está la raíz del pecado», dijo. El padre Matías se interpuso de inmediato. «No toque eso, es propiedad de la iglesia». «Propiedad del hambre querrá decir», respondió Ramiro mientras metía la palanca de hierro entre el cerrojo y la madera. El metal se quejó, chillando como un animal herido. El cofre cedió. Dentro, las monedas relucían con el brillo del robo bendecido. También había joyas, documentos, recibos, promesas, firmadas con huellas temblorosas. Cada nombre aquí escrito es una vida quebrada, dijo Ramiro con voz firme, y cada moneda es una lágrima. Tomó el libro de cuero y lo alzó para que el padre lo viera. ¿Cuántas almas vendió, padre? ¿Cuántas bendiciones cobró al contado? Matías, jadeando, intentó mantener su compostura. No entiende, hijo, la iglesia tiene necesidades, Dios exige sacrificios. Ramiro lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. Dios no exige, padre. Los que exigen son los que lo usan de escudo. Desde afuera, la multitud escuchaba fragmentos de la conversación. Los murmullos se volvían más intensos. Dicen que está sacando los papeles del padre, que el cofre está lleno de oro, que por fin alguien se atrevió, y poco a poco, el miedo se transformaba en valor. Doña Tomasa fue la primera en acercarse a la puerta principal. Tocó con los nudillos, despacio. «Ramiro, ¿estás ahí, hijo?» «Sí, madre», respondió desde dentro. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que el padre nos robó?» Ramiro dudó un segundo antes de contestar. «No lo digo yo, lo dice el libro que escondía bajo el altar». Hubo un silencio breve y luego un grito, no de miedo, sino de rabia antigua. «¡Muéstralo al pueblo!» El eco de esa voz se multiplicó en docenas más. «¡Que lo muestre! ¡Queremos ver! ¡Basta de abusos!» El teniente Serrano tragó saliva. Sabía que si la puerta se abría, el control se perdería por completo. «No puede hacerlo, Valdés. Esa gente no entiende de leyes». Ramiro sonrió apenas. «Las leyes las escriben ustedes. La verdad, no». Entonces caminó hasta el campanario y jaló la cuerda del sino una vez más. El sonido fue tan poderoso que hizo vibrar los muros. Luego habló, alto y claro, para que todos oyeran. «El que tenga culpa, que se quede dentro. El que tenga vergüenza, que salga a mirar». El padre Matías cayó de rodillas. «¿Qué va a hacer? ¿Quemarlo todo?» Ramiro dejó el libro sobre el altar, lo abrió con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Juana Pérez, 2 pesos por absolución de juramento, tierras entregadas a don Anselmo. Pedro Alvarado, 1 real por cada semana de trabajo atrasado, firma anulada por no pagar la misa de entierro. Tomasa Aguilar, 8 pesos por indulgencia, casa confiscada. Cada nombre que pronunciaba era una herida abierta, y afuera la gente enmudecía. Los ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Era la verdad puesta en palabras por fin. Serrano intentó acercarse, pero Ramiro levantó la vista. «Ni un paso más, teniente. Si cruza esa línea, el pueblo lo juzgará a usted también». Y Serrano se detuvo. No por miedo a las balas, sino a las miradas que sentía a través de las paredes. De pronto, un sonido metálico rompió el momento. La puerta lateral. Era don Anselmo, que había escapado por detrás hacia el atrio. Afuera gritó: «¡Ese hombre está loco! ¡Quiere incendiar la iglesia!». La multitud se apartó, confundida. Algunos dudaron, otros creyeron, pero fue doña Tomasa quien habló de nuevo, fuerte, con voz que temblaba de indignación. «¡Mentira! ¡Ese cofre no miente! ¡Mi nombre está ahí!». Y otro hombre levantó la voz. «Y el mío también.
¡Y el mío! La ola de voces fue creciendo hasta volverse rugido. Don Anselmo retrocedió, abrumado por los ojos que lo acusaban. Los soldados que acompañaban al teniente miraron a su alrededor. Nadie quería ser el primero en apuntar al pueblo. Dentro, Ramiro seguía leyendo. Rosario Molina, 3 pesos por bendición matrimonial, anulado por pobreza. Cerró el libro y lo dejó sobre el altar, respirando hondo. Ya está dicho. El padre Matías sollozaba, encogido detrás de la mesa. No entienden, lo hice por el bien de todos. Ramiro se acercó y le susurró, el bien no se cobra, padre, se hace. En ese momento, la puerta principal se sacudió. Los cerrojos gimieron bajo los golpes del pueblo que quería entrar. Ramiro miró al cielo pintado en el techo, donde los ángeles parecían observar con ojos tristes. Es hora, dijo. Caminó hasta la tranca, la levantó con un esfuerzo y empujó las puertas. La luz de las antorchas entró como torrente. El pueblo se agolpó en el umbral, pero al ver a Ramiro, se detuvo. No había caos ni violencia, solo un silencio expectante. Ramiro levantó el libro mojado con una mano y el crucifijo con la otra. Esto, dijo, es lo que han hecho en nombre de Dios. El padre Matías intentó hablar, pero su voz se ahogó entre los murmullos. Don Anselmo no se atrevía a mirar a nadie. Serrano bajó la cabeza, vencido. Ramiro puso el libro en las manos de doña Tomasa. Guárdelo usted, madre, que nadie lo queme. Que los niños lean los nombres cuando crezcan, para que sepan cuánto vale la verdad. Ella asintió, temblando. ¿Y ahora qué, hijo? Ramiro miró al cielo abierto sobre el campanario. Ahora dejamos que suenen las campanas, pero esta vez, no por misa, sino por justicia. El pueblo entendió. Los hombres tomaron las sogas y tiraron al unísono. El sonido del sino se alzó en la madrugada, fuerte, libre, como si el metal mismo recordara lo que era la dignidad. Y mientras el eco se perdía entre los cerros, Ramiro Valdés salió de la iglesia con paso tranquilo, dejando atrás al padre arrodillado, al hacendado temblando y al pueblo despertando. Pero lo que nadie sabía todavía era que esa noche no sería el final. Era apenas el principio del juicio que caería sobre San Miguel del Mezquital, y sobre todos los que alguna vez creyeron que la fe podía venderse. Esa madrugada nadie durmió. El repique del sino quedó pegado en las paredes como un juramento, y los ojos del pueblo ardían como brasas que al fin encontraron aire. Pero el poder no se va a pie, se reorganiza. Don Anselmo, con la furia hecha nudo en la garganta, cruzó el atrio sin mirar a nadie y montó su caballo con torpeza. El teniente Serrano no lo detuvo. Tampoco lo escoltó. Se limitó a ajustar el sable y a observar cómo el hacendado partía rumbo a la hacienda por el camino del río, dejando una estela de promesas envenenadas, volver con papeles, volver con hombres, volver con la ley en la mano y el miedo por delante. Adentro del templo, doña Tomasa abrazaba el libro de cuentas como si fuera un niño. Ramiro le indicó con la mirada que no lo soltara. Hoy no lo quemarán, madre. Hoy se guarda para la memoria. El padre Matías seguía de rodillas, mudo, tratando de rezar con palabras que ya no acudían. La fe, cuando se tuerce, tarda en enderezarse. Los primeros rayos de sol llegaron fríos, y con el sol, los rumores, que Anselmo había mandado por refuerzos a la guarnición de la comarca, que el cura pediría al obispado un edicto para excomulgar a quien osara profanar la casa de Dios, que Serrano había pedido 100 hombres y 2 ametralladoras. El pueblo escuchaba y apretaba la mandíbula. Ramiro, en silencio, caminó hasta el campanario. Desde ahí podía ver los 3 caminos de entrada a San Miguel. Vio polvo a lo lejos. No eran nubes, eran caballos. «Vienen», dijo. No gritó, no hizo falta. Su voz viajó como un aviso sobrio que se entiende en los huesos. Los hombres cerraron puños, las mujeres recogieron a los niños. Algunos jóvenes miraron a Ramiro con esa ansia peligrosa de quien desea pelear antes de pensar.
Él levantó una mano. Si pelean por rabia, pierden. Si pelean por vergüenza, pierden. Si pelean por lo perdido, pierden. Solo se gana si peleamos por lo que no nos pueden quitar, la verdad. Un muchacho flaco, Jacinto, dio un paso al frente. Tenía 17 años y ese brillo feroz de los que nunca han salido del pueblo. ¿Y la verdad se come, señor Valdés? Ramiro lo miró hondo. Vio a su propio hermano muerto en otra guerra, de hambre, no de balas. La verdad no se come, Jacinto, pero sin ella, todo lo que comas te sabrá a miedo. El polvo del camino se hizo tropel. Era una avanzadilla. 12 hombres, 2 carretas, banderas verdes. Al frente, un capitán joven montado en un caballo azabache. No era Serrano. Era un rostro nuevo, con voz ensayada y gesto seguro. «Abran paso en nombre de la República», gritó. «Entreguen al sedicioso y devuelvan la propiedad de la iglesia». Propiedad. La palabra cayó como piedra. Doña Tomasa apretó más el libro. El capitán hizo un ademán y 2 soldados avanzaron hacia el atrio. Serrano, que se había quedado a un lado, observó. No intervino. No ayudó. Quería ver hacia dónde caía la moneda. Ramiro caminó hasta el centro del atrio, sin armas a la vista. Aquí la única propiedad que reconocemos es la que no se robó con bendiciones ni bayonetas, dijo. Y el único sedicioso es el que compra el cielo con monedas. El capitán sonrió de lado. Caras como la tuya ya las he visto. Revolucionarios con hambre de sermón. Siempre terminan pidiendo perdón. O tumbados. El pueblo se cerró detrás de Ramiro. No había armas largas, solo palos, alguna escopeta vieja y una determinación que da escalofrío. El capitán alzó la mano. Los soldados amartillaron. La chispa estaba a un soplido. Y entonces ocurrió el primer giro. El teniente Serrano avanzó despacio y se colocó entre la tropa y el pueblo. «Nadie dispara en un templo», dijo. El capitán frunció el ceño. «Quítese, teniente. Orden superior». «La orden es mía mientras esté en San Miguel», respondió Serrano sin mirar atrás. «Aquí no se mata a la vista de un crucifijo». No era misericordia lo que hablaba, era miedo a quedar marcado. Pero a veces el miedo sirve a la vida. El capitán evaluó la escena, chasqueó la lengua y bajó la mano. «Tienen hasta el mediodía para entregar el libro y al cabecilla. Luego...» se llevó 2 dedos al cuello con gesto burlesco. «Haremos limpieza». Se retiraron al borde del pueblo. Clavaron la bandera y montaron un campamento visible, como una sombra esperando el reloj. El ultimátum olía a engrudo y pólvora. El atrio se llenó de respiraciones contenidas. Una mujer con rebozo rojo se acercó a Ramiro. Se llamaba Lidia. Cargaba un niño dormido en la espalda y en la mano traía un papel doblado. «Mi marido firmó esto», dijo. «Trabajo de redención. Se fue hace 6 meses con los hombres de don Anselmo. Nunca volvió. ¿Sabe dónde están?» Ramiro tomó el papel. Reconoció el sello del hacendado y la rúbrica del padre. «Servicio voluntario». Leyó la lista al reverso. 20 nombres, todos jóvenes, todos de San Miguel o rancherías aledañas. «No lo sé», respondió, «pero voy a saberlo». Algo se quebró en los ojos de Lidia. Lágrimas, sí, pero también una llama que no se apaga con consuelo, solo con respuestas. «Entonces me quedo», dijo. «Si vienen por el libro, se llevan también mi nombre». Ramiro asintió, y tomó su primera decisión dura del día. Las mujeres y los niños dentro del templo. Los hombres, 2 columnas. Nadie provoca. Si cruzan la línea, tocamos el sino. El pueblo se junta y se muestra. «¿Y si abren fuego?», preguntó Jacinto. «Si abren fuego frente a todo Durango», respondió Ramiro, «no habrá balas que alcancen para callar la historia que los va a perseguir». El plan tenía algo de locura, pero también tenía luz. Era teatro de la verdad. Era obligar al poder a reflejarse. A media mañana,
El segundo giro. Don Anselmo regresó con refuerzos propios, pistoleros de la hacienda, barbas bien recortadas, ojos como cuchillos. No vestían uniforme, vestían permiso. Se acomodaron a la derecha del campamento militar y el capitán fingió no verlos. A la izquierda, desde el camino de la sierra, apareció un grupo de mineros flacos, ropa ajada, manos negras. No eran de San Miguel. Venían de Santa Rosalía, al enterarse del sino por un arriero que pasó corriendo la voz. «Nosotros también pagamos por el perdón», dijo uno mostrando dedos sin uñas. «Y nos quedaron debiendo justicia». El atrio se convirtió en un espejo de México. Del lado de la sombra, dinero y rifles. Del lado de la luz, callos y papeles. El padre Matías, que hasta entonces había guardado un silencio que parecía culpa, se acercó tambaleando a Ramiro. «Entregue ese libro», susurró. «Le doy mi palabra de que lo repondré todo». Ramiro giró el rostro despacio, como quien observa un reloj que ya no funciona. «Su palabra vale lo mismo que su absolución, padre. Un precio. Aquí no hay trato, hay restitución». El mediodía llegó como filo. El capitán avanzó 10 pasos con 2 soldados. Se acabó el tiempo. El corazón del pueblo latía en los nudillos. Ramiro miró a Serrano, no con súplica, sino con verificación. El teniente sostuvo la mirada, midiendo costos invisibles. Y entonces, el tercer giro, traición. Un disparo seco vino de la derecha, de los pistoleros de don Anselmo. La bala rebotó en la piedra del atrio y levantó polvo frente a los pies de doña Tomasa. El grito corrió. Instinto. Un milisegundo de caos. Ramiro no desenfundó. Alzó las manos. «¡No corran!». El capitán sonrió, la chispa perfecta. Levantó el brazo para ordenar el fuego, y Serrano lo bajó de un manotazo. «¡Nadie dispara!», rugió. «¡Fue un civil armado!». El capitán lo empujó, furioso. «¡Usted no manda aquí!». Serrano sacó su pistola, pero no apuntó al pueblo. La sostuvo baja, aparte, como quien marca un límite hacia los suyos. La tensión se partió en dos. Los soldados titubearon. Los pistoleros de Anselmo se abrieron como perros acechando. Ramiro vio una sola salida, más luz. Caminar hacia el peligro con la verdad en alto. Subió al primer peldaño del atrio con el libro entre las manos. «Si van a disparar», dijo, «háganlo mirando estos nombres. Háganlo mirando los ojos de quienes cobraron a las viudas, a los mineros, a los peones. Háganlo, y háganse cargo del eco». El viento se llevó sus palabras hacia el campamento, y trajo de vuelta algo inesperado, una voz joven, temblorosa. Era un soldado raso, rostro apenas afeitado, botas grandes. «Mi madre también pagó por mi padre», dijo, «y lo enterraron sin cruz por no completar la misa». El capitán le lanzó una mirada que era cuchillo. El soldado bajó la vista pero no se movió. El telón del teatro de la verdad estaba arriba. Cualquier bala sería blasfemia pública. Don Anselmo cambió de estrategia. Se adelantó en paso teatral, levantando los brazos como orador. «Gente de San Miguel, pueden quedarse con las monedas. Yo no discuto limosnas, pero ese libro es calumnia. Papeles falsos, voces de resentidos. Entréguenlo y me comprometo a donar trigo para todos». La multitud se agitó. El hambre es un argumento. Ramiro lo sabía. Por eso, el cuarto giro tenía que llegar desde un lugar que el hambre no compra. La verdad contada por quien la cargó. Lidia dio un paso. Llevaba a su niño dormido y la hoja de servicio voluntario. Le temblaban las manos, pero no la voz. «Ese trigo no tiene sabor, sabe a miseria. Ahí está el nombre de mi marido. Se lo llevaron a redimir y no volvió. Si ese libro es mentira, que aparezcan los 20. Los nombres están aquí». Levantó el papel. «Si aparecen, me callo. Si no aparecen, usted se calla para siempre». Un murmullo atravesó el aire como rayo. El capitán tragó saliva. Serrano bajó la pistola. Don Anselmo perdió,
por primera vez, el tono. No es mi responsabilidad. Claro que lo es, dijo Ramiro. Porque la fe que vendieron alimentó su hacienda. Porque el perdón que cobraron pagó sus vaqueros. Porque el miedo que sembraron les regó los pastos. El silencio que siguió tuvo el peso de un veredicto. Y como si el propio pueblo hubiera entendido que la luz debía aumentar todavía más, las puertas del templo se abrieron y sonó el sino una vez. Lento, grave. No era llamada a misa. Era citatorio. Ramiro habló sin levantar la voz. Pondremos el libro en la mesa del atrio. Que pase, uno por uno, quien reconozca su nombre robado. Que diga que le quitaron. Que todo quede anotado en un cuaderno nuevo, a la vista, con fecha. Hoy, aquí. Y que firme, si quiere firmar. Nadie obliga. Pero el que hable, recibe. No limosna, devolución. La idea corrió como agua en surco. Una mesa, un tintero, un cuaderno limpio. Doña Tomasa se colocó detrás, erguida como campana. Jacinto, el muchacho, mojó la pluma con torpeza orgullosa. Los primeros en pasar fueron viejos de manos huesudas, luego una madre con 2 niños, después un herrero cojo, después una partera con la mirada afilada. Cada voz era una piedra en la tumba del abuso. Y en medio de aquel desfile de verdad, el destino, que había estado agazapado, mostró los dientes. Un vaquero de Anselmo, mandíbula cuadrada, se abrió paso a empujones. Tenía ojos grises, de hielo. En la muñeca, un cordel de cuero con un dije de plata. Lidia lo vio y se quedó sin aire. Ese dije, susurró. Ese dije es de mi marido. El vaquero lo cubrió con la manga. Demasiado tarde. Ramiro lo atrapó con la mirada, sin tocarlo. ¿Dónde lo conseguiste? El hombre tragó saliva. Observó a su patrón, que negó con un gesto. Mintió. Lo compré. ¿A quién? Preguntó Lidia. Dime el nombre y te dejo ir. El vaquero calló. Los ojos de Lidia ardieron, ya no de lágrimas, sino de algo más antiguo, la sed de respuestas. ¿Dónde están los 20? Preguntó, cada palabra una campanada. El hombre dio un paso atrás. Otro. El capitán miró a Anselmo. Anselmo miró a Serrano. Nadie movió un dedo. Entonces, Jacinto, con más valor que juicio, saltó para sujetar al vaquero. Hubo forcejeo. Cayeron 2. La manga se rasgó. Del bolsillo interno cayó un papel manchado de tierra. Lidia lo levantó. No era un recibo. Era un mapa tosco. Un arroyo. Una cruz. Un número. 20. El pueblo dejó de respirar. Ramiro lo entendió en un segundo. No eran jornales. No eran servicios. Eran cuerpos. Una fosa. El mundo se inclinó. La campana del campanario, sin que nadie la tocara, dio un golpe seco, como un latido de hierro. Ramiro habló, pero su voz ya no era la misma. Vamos a ese arroyo, todos los que tengan un nombre en este libro, vengan. Y usted, capitán, si tiene honor, trae palas. El capitán no respondió. Serrano sí. Yo traigo, dijo. Yo traigo palas. Doña Tomasa cerró el cuaderno con un gesto de respeto antiguo. Lidia apretó el dije contra el pecho. Jacinto levantó la vista con miedo y con un brillo nuevo, el de quien ve que la verdad, cuando por fin asoma, duele más que una bala, pero también alumbra. El cortejo se puso en marcha hacia el arroyo, dejando atrás el atrio como escenario a medio acto. Don Anselmo quedó plantado, como árbol viejo al que le han cortado las raíces. El capitán dudó, y esa duda lo hizo humano por un segundo. Serrano cambió de funda su pistola. No apuntó a nadie. Acompañó. Y el pueblo caminó. No sabían que bajo la tierra no solo encontrarían huesos, encontrarían también el último secreto del padre Matías y el pasado de Ramiro Valdés que nadie, ni él, estaba listo para decir en voz alta. El camino al arroyo se hizo eterno. El polvo subía lento, como si también quisiera mirar lo que venía. Nadie hablaba. Solo se oían las palas golpeando las carretas, los cascos del caballo de Serrano y el rumor de la corriente que bajaba débil entre las piedras. El sol caía sin piedad, pero nadie se quejaba.
Era calor de justicia, y ese quema distinto. Ramiro iba al frente, con el mapa arrugado en la mano y los ojos fijos en el horizonte. A cada paso, los recuerdos le mordían la memoria. Él conocía ese arroyo. Había pasado por ahí años atrás, cuando vestía uniforme y seguía órdenes que no entendía. Recordaba los mismos árboles, las mismas piedras, y el olor a tierra removida que el viento traía. Solo que entonces no preguntó qué enterraban. Al llegar, el silencio fue absoluto. El arroyo era una herida abierta, seca por temporadas. En la orilla, las hierbas crecían torcidas, y un grupo de buitres se alzó apenas los vieron. Lidia se adelantó con el dije entre los dedos, señaló el punto del mapa. Aquí. Serrano clavó la primera pala. Luego Ramiro. Después los hombres del pueblo. Cada golpe era un latido, una promesa. El capitán, rígido, observaba desde atrás, como si la realidad lo estuviera desnudando frente a todos. Don Anselmo no vino. Se había quedado con el miedo atragantado. El padre Matías, en cambio, apareció al cabo de unos minutos. Caminaba descalzo, la sotana manchada de polvo, los ojos perdidos. Nadie lo detuvo. Nadie lo saludó. La pala de Jacinto chocó con algo. Madera. Hizo una señal. Todos se acercaron. Desenterraron despacio. Primero apareció una caja sin tapa, luego otra, luego restos de tela. No hacía falta decirlo. Eran los 20. El olor era insoportable, pero el dolor no permitía retroceder. Lidia cayó de rodillas, pero no lloró. Le apartó el polvo del rostro a uno, lo reconoció por el anillo de cobre. «Este es el mío», susurró. Serrano bajó la cabeza. Ramiro se quedó quieto, con la pala clavada en la tierra. El capitán intentó decir algo, pero la voz se le quebró. «Dios mío», murmuró. Y Ramiro respondió sin mirarlo. Dios ya estaba aquí. Solo esperaba que alguien mirara. El padre Matías avanzó hasta el borde del hoyo. Miró dentro, se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas. «Yo no sabía», balbuceó. Ramiro lo miró con una calma helada. Claro que sabía, pero prefirió rezar de espaldas. El pueblo formó un círculo. Nadie gritaba, nadie insultaba. Solo se escuchaban los suspiros, el viento y las campanas que sonaron desde el pueblo sin que nadie las tocara. El eco llegó hasta el arroyo, largo, doloroso. Ramiro habló sin alzar la voz. «Aquí está la verdad. No se entierra más. Que cada uno vea y recuerde. Que entierren de nuevo, pero con nombres, con flores, con respeto, no con miedo». Lidia tomó la mano de su hijo dormido y la apoyó sobre la tierra. «Que aprenda que esto no se paga con oro», dijo, «que se paga con memoria». Serrano se quitó el sombrero. El capitán lo imitó. Incluso algunos soldados lloraron en silencio. Nadie dio órdenes. Nadie obedeció. Solo quedaron hombres frente a hombres, pecados frente a redención. El padre Matías se incorporó tambaleando. «Quiero confesar», dijo con voz rota, «no a Dios, a ustedes. Yo fui cómplice. Cerré los ojos por miedo. Tomé dinero que no era mío, pero hubo alguien más. Todos lo miraron». «¿Quién?», preguntó Ramiro. Matías temblaba. «El que me puso aquí, el que me envió desde Chihuahua, el obispo y su emisario, me ordenaron recaudar. Era política, no fe. Don Anselmo solo ejecutaba. Yo obedecía». Ramiro cerró los puños. Había esperado justicia, no conspiración. Pero la verdad tiene capas. «¿Y dónde están esos documentos?», preguntó. Matías señaló el norte. «En la sacristía vieja. En un doble muro. Ahí están las cartas, los sellos, todo». Ramiro asintió. «Entonces no hemos terminado». Ordenó cubrir los cuerpos con cuidado. Lidia y otras mujeres los envolvieron con mantas limpias. No era entierro de mártires, era el principio de una historia contada con nombres y rostros. Serrano dirigió una pequeña formación de honor, improvisada, y el capitán, sin decir palabra, clavó su sable en la tierra.
Era su forma de reconocer derrota. Al volver, Al pueblo, la noticia los precedió. Doña Tomasa sonreía entre lágrimas. El sino volvió a tocar, pero esta vez lento, respetuoso. El sol ya caía cuando entraron a la iglesia. Ramiro golpeó el muro detrás del altar. El sonido hueco confirmó las palabras del padre. Con ayuda de los hombres, rompieron el yeso hasta descubrir una cavidad. Dentro, había un cofre más pequeño que el primero, cubierto de polvo. Lo abrieron. Adentro había cartas con sellos del obispado, órdenes firmadas por generales y gobernadores, pruebas de que las limosnas eran parte de una red más grande, donde la fe era solo fachada. Ramiro dejó caer una de las cartas sobre la mesa. «Esto no se queda aquí», dijo. «Esto lo verá todo el Estado». Serrano se acercó. «¿Qué hará ahora?» Ramiro respiró hondo. «Lo que siempre hago, caminar, dejar la verdad donde nadie puede quemarla, en la memoria del pueblo». Doña Tomasa le tocó el hombro. «¿Y si vuelven, hijo?» «Volverán», respondió. «El poder siempre vuelve, pero esta vez encontrarán puertas abiertas y ojos despiertos». El padre Matías se quedó de pie, temblando, mirando el altar vacío. «¿Y yo?», preguntó. Ramiro no lo juzgó. «Usted decide si sigue siendo sacerdote o empieza a ser hombre». Matías se dejó caer en el banco. Sus manos ya no buscaban rosarios, buscaban aire. «Me quedaré a reconstruir, no con oro, con perdón». Serrano tomó el libro chamuscado, lo puso junto al nuevo cuaderno donde Jacinto escribía los nombres. «Que se guarden juntos», dijo. «Uno para no olvidar la culpa, el otro para aprender la justicia». La noche cayó sobre San Miguel del Mezquital. Los niños dormían sin rezar por miedo. Lidia se sentó frente a la tumba de su marido. Doña Tomasa apagó la última vela. Y Ramiro, al borde del atrio, miró el horizonte. El viento del norte traía polvo y promesas. Quizás al amanecer ya estaría lejos. Pero antes de montar, se volvió hacia la campana y le habló como a un viejo amigo. «Cuando vuelvas a sonar, que no sea por luto, que sea por esperanza». El sino respondió con un golpe suave, casi humano. Ramiro sonrió. El capitán lo vio marchar. No dio parte al gobierno. No mandó tropas. En su informe, meses después, solo escribió una frase. En San Miguel del Mezquital, la fe volvió a ser gratuita. Y con eso, el eco del sino siguió viajando por los valles, recordando a todos que hay cosas que no se compran ni se callan, ni con oro, ni con miedo, ni con Dios prestado. El pueblo se reconstruyó despacio. El templo olía otra vez a incienso y maíz. Las campanas se tocaban sin permiso. Los niños aprendían a leer en la escuela nueva, y cada domingo alguien contaba la historia del día en que la verdad salió de la tierra. Esa fue la última vez que vieron a Ramiro Valdés. Algunos dicen que murió en otra batalla, otros que sigue caminando de pueblo en pueblo tocando sinos dormidos, pero todos coinciden en algo. Cuando él no se Viento sopla desde la sierra y las campanas suenan sin manos. Es él quien pasa recordando que la justicia no necesita permiso, solo valor. Y en San Miguel del Mezquital, nadie volvió a vender el perdón, porque ya sabían cuánto costaba comprarlo.